Bien, profe. ¿Y usted? Bien, ok, muy bien. Vamos a ir rápido, ¿verdad? Avanzando lo que viene siendo con la práctica de la clase. Ya, en la clase pasada estábamos hablando sobre los comandos internos. Hoy vamos a hablar sobre procesamiento por lotes. Ya, para saber bien, ¿verdad? Utilizar lo que vienen siendo los procesamientos por lotes, ustedes deben de aprender primeramente a utilizar los comandos internos. Si no manejan los comandos internos, el procesamiento por lotes se les va a ir complicadísimo. Por lo mismo, porque como el procesamiento por lote simplemente, como dice la palabra, es un lote de comandos. ¿Ya? ¿Comandos de qué? De los comandos de CMD. ¿Ya? Lo que realice el procesamiento por lote es lo que se te va a solicitar. Ya. Por ejemplo, vamos a ver, a trabajar hacia el aire. A ver. Vamos a abrir el cuadro de texto, ¿verdad? El archivo del bloc de notas. Vamos a poner la pantalla. Ok. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Que el examen es el viernes. El viernes de la otra semana sería el 12, ¿verdad? El 12 viene siendo su examen. Profe, ¿no ¿Ah? era el jueves? ¿No era el jueves? Sí, jueves 10, perdón, jueves 10. Exacto, jueves 10. Jueves 10 es el examen de ustedes. Sí, 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 me disculpan. Entonces, bien, tenemos el bloc de notas, ¿verdad? Entonces, el procesamiento por lotes, ¿verdad? Ustedes lo tienen que administrar trabajando con los comandos de CMD. Entonces, repito, ¿verdad? Que para ustedes poder, ¿verdad? Trabajar eficientemente con lo que vienen siendo procesamientos por lotes, primeramente tienen que conocer prácticamente, ¿verdad? O trabajar o saber utilizar perfectamente los comandos de CMD. Ya, porque como lo habíamos visto, ¿verdad? Procesamiento por lotes, prácticamente lo conocemos nosotros como un lote de comandos. Lote, ¿verdad? Viene de la palabra, o bueno, según la definición que nos da Wikipedia, vamos a ver qué dice acá, ¿verdad? Aquí, a ver, lotes. El lote dice. El lote, ¿qué es el lote? Dice, lote, aquí dice que es conjunto de cosas con características en común. ¿Ya? Eso viene siendo un lote. Ya, conjunto de cosas, lo vamos a ponerlo acá. Conjunto de cosas, ¿verdad? Con características en común. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos procesamiento por lote, decimos que es un lote de comando. Entonces, ¿qué es un lote de comando? Un conjunto de comandos. ¿Verdad? Entonces, todas esas acciones, ¿verdad? Que nosotros vamos a armar, lo vamos a armar por el lote de comando. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que debemos de conocer? ¿Verdad? La instrucción eco, ¿verdad? La instrucción eco me permite a mí lo que es administrar el foco, ¿verdad? Pero bien visto así, el eco de las acciones y la ruta, ¿verdad? Y la ruta donde está trabajando. Ya recuerden que la ruta es donde se está ejecutando el comando o la consola, sería la consola. Entonces, cuando ustedes ejecutan un archivo por lote, este archivo se carga en la ruta donde está ubicado. Por ejemplo, si el archivo está en el escritorio, cuando ustedes abren el archivo por lotes, este va a hacer las acciones dentro del escritorio. Entonces nosotros podemos administrar todo lo que va a realizar, ¿verdad? En lo que vienen siendo los comandos. Ahora, ¿qué podemos hacer con el eco? Lo podemos apagar y lo podemos encender. Ya. Off, lo que hace es apagar el foco, ¿verdad? ¿Qué hace esto? ¿Con qué me refiero a apagar el foco, verdad? Ocultamos,
¿verdad? La ruta de acceso y el comando a ejecutar. ¿Cómo sé eso yo? A ver, vamos a abrir el CMD aquí. Visualizamos, ¿verdad? Entonces, esto es visible. Ya, cada vez que yo haga algo, ¿verdad? Por ejemplo, le pongo a poner título aquí y le pongo práctica por lotes. O sea, ven que aparece, sigue apareciendo esto, ¿verdad? Y todo esto se visualiza. Pero si yo digo echo off, ya la ruta desaparece. Ya yo puedo escribir comandos y siempre se va a realizar lo que yo diga, ¿verdad? Title puedo ponerle aquí sin eco, ¿verdad? Y ahora ahí aparece, ¿verdad? Realiza la acción, pero ya dejo de visualizar lo que viene siendo, ¿verdad? La ruta donde yo esté visible. Ahora, esto es directamente en la consola de comandos, ¿verdad? Pero si yo armo el archivo por lotes, que vamos a hacer otro archivo de texto, a ver, voy a abrir el notepad otra vez aquí, y vamos a trabajar aquí un archivo por lote, ¿verdad? Entonces, si yo pongo acá echo, yo pongo aquí, por ejemplo, a ver, un echo, hola mundo, y pongo un pause aquí, y lo tiro a null. Entonces, si yo guardo esto en el escritorio, a ver, vamos a guardarlo. Está en el escritorio y le vamos a poner práctica 1. Bueno, ahí lo guardé como texto, lo vamos a guardar como archivo por lote. ¿Qué extensión era? ¿Qué extensión era para el archivo por lote? TXT o TXT, el archivo de texto. El archivo por lote, ¿qué extensión ocupa? .bat. .bat, ¿verdad? Entonces se guarda en .bat y ahí lo visualizaríamos. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a borrar este que no funciona. Entonces ahí tenemos el práctica 1.bat, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Miren lo que va a hacer. Va a apagar el eco, ¿verdad? Va a mostrar el mensaje hola mundo y va a decir presione una tecla para continuar. Vamos a poner un eco aquí entre medios para que este texto el de la presión de una tecla aparezca por debajo. Entonces lo tenemos acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Dijimos, va a apagar el eco. Va a poner hola mundo como mensaje y después va a aparecer el cursor, ¿verdad? Esperando que nosotros presionemos una tecla para que se cierre el programa, ¿verdad? De lotes. Entonces, pero miren acá, este comando sí se va a visualizar. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Sí realizó lo que pedimos, ¿verdad? Ven que se cargó en el escritorio. ¿Por qué? Porque el archivo se encuentra en el escritorio. Sí se visualiza el comando principal, ¿verdad? Que es el echo off, ¿verdad? Se apaga el eco, muestro el mensaje, ¿verdad? Visualizo, ¿verdad? Cómo está el eco y aparece el cursor, ¿verdad? Esperando que yo presione una tecla para que se finalice el proceso. Pero ¿qué yo necesito hacer para que no aparezca exactamente esto y la ejecución esté totalmente en blanco? ¿Verdad? Que solo se ejecute lo que yo necesite que se haga, pero que no me aparezca ni siquiera la ruta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil. Yo lo que tengo que hacer es prácticamente, ¿verdad? Agarrar y poner un arroba acá. ¿Qué le estoy diciendo acá con el arroba? Vas a hacer esto, pero no lo vas a visualizar en el CMD. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá. Vas a hacer esto, pero sin visualizarlo en el CMD. Entonces, todos los comandos que pasen por debajo se van a ejecutar sin visualizar cada uno de ellos. Entonces, vamos a guardarlo y ver cómo trabaja. Entonces, lo vuelvo a abrir y miren ahora. Ya. Simplemente sale el hola mundo que pusimos con el mensaje de acá, ¿verdad? Y el pause, ¿verdad? Tirado a null, que no muestra nada, solo espera que nosotros presionemos una tecla. ¿Ya?
Pero ven que ya no aparece esto. Esto ya no apareció. ¿Por qué? Porque no quiero que se visualice. Con el arroba admito eso, ¿verdad? Que no se visualice. Entonces aquí se muestra el mensaje y se tira el pause a null. Ok. ¿Qué es lo que hace este pause a null? Simplemente tira hace la ejecución de la opción pause, del comando pause, pero sin visualizar nada. Ya, si yo quito el null, ¿verdad? Vamos a cerrar este. Y yo lo guardo. Y yo lo ejecuto, ahora sí aparece el texto. Eso es lo que hacía el null. Quitaba el texto, ¿verdad? Ok, entonces hay que tener en claro eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no ponemos el echo y ejecutamos todo el procesamiento por lote? Pasa esto siguiente. Se visualiza cada uno de los comandos que se están utilizando. Ya se visualiza el comando y su función. ¿Da? Después, el comando que va a realizar y su función. Pero yo no necesito que el usuario que ejecute el procesamiento por lote pueda visualizar eso. Entonces, por eso, nosotros administramos lo que viene siendo el echo off, ¿verdad? Lo ponemos con el arroba para que no se visualice, ¿verdad? Lo que viene siendo la ejecución. Entonces, lo tenemos ahí. Ok. Entonces, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene el micrófono ahí todo pegado? A ver, entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo que es trabajar con el procesamiento por lote. Ahora, según el ejercicio, ¿verdad? Que yo les ponga, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a, ¿verdad? Leer detenidamente ese ejercicio para saber qué es lo que van a realizar. Ya. Todo lleva un orden, ¿verdad? Igual en el CMD, ¿verdad? Solo que el procesamiento por lote el lote de comandos debe llevar un orden específico para realizar lo que tenga que hacer, ¿verdad? Vamos a cerrar esto y vamos a limpiar la pantalla acá y vamos a volver a activar el eco, ¿verdad? Entonces estamos me voy a ir al escritorio y vamos a ver aquí, ¿verdad? Entonces apaga el foco y decimos que con el arroba, ¿verdad? No se visualiza el comando en la consola. Ahora, este es lo del procesamiento por lote, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Ejemplo 1, ¿verdad? Digamos, en la carpeta de escritorio, ¿verdad? En la carpeta de escritorio, ¿verdad? Hay un archivo llamado práctica1.bat. Es una suposición, pero digamos, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces vamos a decir, cree una carpeta llamada, por ejemplo, le vamos a decir carpeta de prueba y mueva el archivo a esa carpeta. Siguiente, ¿verdad? No, vamos a ponerle así. Luego ejecute el archivo. Dicho archivo bat desde la misma desde el mismo lote. Okay, entonces tenemos el ejemplo 1, ¿verdad? Entonces dice, en la carpeta de escritorio. Ok. Primer punto, ¿verdad? Hay que ir a la carpeta de escritorio. Entonces vengo y voy a abrir otro archivo de texto, ¿verdad? Otro bloc de notas. Entonces especificamos. Lo primero es quitar el eco, ¿verdad? Entonces ahora lo primero. En la carpeta de escritorio, ok. Hay que ir a la carpeta de escritorio.
¿Qué comando tengo que utilizar yo para cambiar de carpetas? CD. CD, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué dice el ejemplo? ¿Ah? Perdón. ¿A qué carpeta tengo que ir? ¿Qué dice el ejemplo? Miren acá, el ejemplo dice, hay que ir a la carpeta de escritorio. Ok. Entonces, para ir a la carpeta de escritorio, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que cuando estamos trabajando con procesamientos por lote, yo no tengo la menor idea, ¿verdad?, de cuál es la ruta de la carpeta del usuario. Pero yo me puedo auxiliar de algo. ¿De qué me puedo auxiliar? Para yo conocer la carpeta del usuario, yo me puedo auxiliar de algo, ¿verdad? Yo no conozco este nombre del usuario, pero yo puedo utilizar, ¿verdad?, algo que me ayude a mí saber cuál es la carpeta del usuario sin ni siquiera saber el nombre del usuario. ¿Cuál es? ¿Qué es eso? No es el No user El profile. user profile, ¿verdad? Es el user profile. Entonces, el primer comando sería ir a la carpeta de usuario, ¿verdad? ¿Con qué hago? Entonces pongo cd y puedo decir de un solo, ¿verdad? Aquí, user profile. ¿Qué le estoy diciendo aquí a la consola? Cambiar el directorio de la carpeta de usuario. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ya accediendo a la carpeta de usuario, yo puedo acceder al escritorio utilizando ese comando cd desktop. ¿Ya? Porque esa carpeta las tienen todas las carpetas de usuario, ¿verdad? Entonces, ya automáticamente puedo acceder a la carpeta del escritorio. Ahora, ¿qué dice que hay que hacer después? Dice que en la carpeta de escritorio hay un archivo llamado práctica1.bat. Ok, estamos claros. Hay un archivo llamado práctica1.bat. Hay que crear una carpeta que se llame carpeta de prueba. Entonces, ¿qué comando tengo que usar? MD o MD. No, sí, MD. necesario. Ajá. O bueno, cualquiera de los dos, ¿verdad? Ajá, pero ahora ¿qué sigue? ¿Cómo se llama la carpeta? Carpeta de prueba. Ajá, entonces, ¿cómo la escribo? Lo pone entre paréntesis. ¿Ves? Entre Entre paréntesis. comillas. Ah, bueno. Comí. Ya, entonces pongo carpeta de prueba. Ok, ¿qué sigue ahora? Dice que hay que mover el archivo a esa carpeta. ¿Qué archivo hay que mover? ¿A qué archivo se está refiriendo? A la práctica 1.bat. Exacto, ¿verdad? Entonces hay que leer detenidamente, ¿verdad? Porque el ejercicio te está diciendo qué comando tenés que usar. Entonces, ¿qué comando pongo acá? Move. Ajá, comando move. ¿Qué sigue ahora? Después del comando move, ¿qué se escribe? El primer Práctica parámetro. 1.bat y después pone Exacto, entre ¿verdad? comillas el nombre de la carpeta. 1.bat y después entre comillas el nombre de la carpeta que se llama carpeta de prueba. Ya, ustedes tienen que ir simulando que esto lo van haciendo paso a paso, ¿verdad? Ok, la carpeta ya se creó. Ahora hay que mover el archivo. ¿Ahora qué dice? Hay que mover el archivo a esa carpeta. Ok. ¿Ahora qué dice? Luego ejecute dicho archivo bat desde el mismo lote. Ok. Entonces, desde el mismo lote, ¿cuál es el mismo lote? Este que estoy armando ahorita. Ahora, tengo que ejecutarlo, ¿verdad? En este punto yo moví el archivo. Entonces, para ejecutarlo, ¿qué tengo que hacer primero? Guardarlo. No, no, no. Aquí se Ah, movió. ok. Aquí se movió, ¿verdad? Pero para yo ejecutar, dice que voy a ejecutar dicho archivo BAT. ¿De qué archivo está hablando?
A ver, que lo estoy probando en lógica. Esto es lógica. Tienen que leer y aprender a administrar la lógica de lo que están leyendo. No está escrito por estar escrito. ¿Ya? Todo lleva un orden lógico. Entonces dice, luego ejecute dicho archivo BAT. ¿Qué archivo? Pues el de la práctica punto Ajá, bat, ¿no? exacto. Ese, ¿verdad? Desde el mismo lote. El mismo lote es este que estoy armando. Entonces, para yo ejecutarlo, ¿qué tengo que hacer? Miren, vamos a repetir. Entramos a la carpeta de usuario. Entramos al escritorio. Ya hicimos esto, ¿verdad? Ya accedimos a la carpeta de escritorio. Entonces dice que hay un archivo llamado práctica1.bat. Crea una carpeta llamada carpeta de prueba. Entonces creamos la carpeta. Y mueva el archivo a esa carpeta. Ya moví el archivo del que estaban mencionando a la carpeta que cree. Ok, ahora dice, luego ejecute dicho archivo desde el mismo lote. Ok, tengo que ya ejecutar ese archivo. Ok, ¿qué tengo que hacer para ejecutarlo? A ver, que lo estoy poniendo a prueba. A ver. A ver, no se me queden callados, que de los errores uno aprende. Vamos. Digan qué tengo que hacer. Uno, dos. ¿Aló? ¿Aló? A ver. Estamos mal en lógica, muchachos. Entonces, a ver. Se movió el archivo a la carpeta, ¿verdad? ¿Puedo ejecutarlo ya? ¿Sí o no? Ejecutarlo. ¿Ah? ¿Cómo que ejecutarlo? No entiendo. Ejecutarlo quiere decir abrirlo. Esto es ejecutar, abrir el archivo. Esto es ejecutar. Entonces, pues, según lo que yo creo, tiene que poner primero la pausa, ¿no? Y después guardarlo como archivo El punto pausa. bat. No, todavía no ha terminado, ¿sí? Porque no ha ejecutado el archivo BAT que te están pidiendo ejecutar. Dice, luego ejecute dicho archivo BAT. ¿A qué archivo se hace referencia? Al archivo práctica1.bat, ¿verdad? Entonces, para yo ejecutarlo, desde la consola, nosotros habíamos visto otro comando, ¿verdad? Se puede poner el mismo nombre del archivo, ¿verdad? Como comando para que se ejecute. O de un solo utilizo el comando call. ¿Ya? ¿Qué es lo que estás diciendo? Mandas a llamar esto. Pero les pregunto yo, ¿puedo hacer ya de un solo esto? Y dejarlo ahí. Ahí está bien. A ver, quiero que piensen, no se me queden callados, piensen y razonen, ¿está bien eso? ¿Por qué? A ver, pónganse a pensar, no se me queden encerrados de que, no sé, porque si se ponen encerrados en no sé, no vamos a avanzar nada, ¿ya? Pónganse a pensar y digan, ok, a ver, ya entré al escritorio, ya hice la carpeta, ya moví el archivo, ahora tengo que ejecutarlo, ok, ya tengo que ejecutarlo, ¿cómo hago? Dice que con el comando cal mando a llamar el archivo para que se ejecute. Ok. Cal práctica1.bat. ¿Está bien eso? A ver. Sí. Técnicamente está bien. Pero ¿qué pasaría si yo guardo esto y lo ejecuto? Pues, yo lo he probado a hacer y a mí no me sale mal. O sea, yo ¿Ah? abro el archivo, yo abro el archivo bat y no me sale nada. Tengo que poner el pause para que pueda salir. No, es que si mandas a llamar el archivo, recuerden que, por ejemplo, este archivo
tiene un pause. No debería de haber ningún problema. Si se te cierra de un solo, prácticamente está malo, porque no hizo el proceso realmente. Ya, hizo esto, ¿verdad? Entró al escritorio, creó la carpeta, movió el archivo a la carpeta, pero si se te cerró, quiere decir que no ejecutó el archivo. ¿Por qué no lo ejecutó? A ver, háganse esa pregunta. ¿Por qué no lo ejecutó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal aquí? A ver, vamos chicos, no se me queden callados. Piensen y díganme, ¿qué está mal ahí? Que no guardamos el archivo. No, es que el archivo está. O sea, yo puedo guardar ya el archivo. ¿Guardar cómo? Y le puedo poner aquí ejemplo práctica 2.bar. Práctica 2, a ver, vamos a quitarle el... y ahí se me guarda el archivo. Ya lo tengo el archivo. ¿Verdad? Vamos a probarlo, ¿verdad? Lo voy a ejecutar y miren qué pasa. Se me cierra igualmente como a Norelis. ¿Por qué no se ejecutó el otro archivo? Se creó la carpeta y movió el archivo. Está bien, pero no ejecutó el archivo. ¿Por qué? Ay, ya sé. Porque no pusimos el comando pause. No, No fue eso. Ahí. ¿ves? No fue eso. Este archivo, miren, yo lo edito, ¿verdad? Lo puedo editar. Y recuerden que este archivo tiene un pause, ¿verdad? Entonces, no se debería de cerrar. No se debería de cerrar este archivo. ¿Qué está malo aquí? Bueno, no es que prácticamente está malo. Hay algo ahí que está impidiendo que el archivo se ejecute. Quiero ver, razonen bien y díganme por qué. Recuerden que el comando cal hace la llamada, ¿verdad?, al archivo de lotes que vos querés ejecutar, ¿verdad? Acordate que aquí moviste el archivo a la carpeta de prueba, pero seguís en el escritorio. Y si mandas a llamar este archivo, él está diciendo, vas a buscar en el escritorio este archivo. Ese archivo está en el escritorio en este punto. ¿Ah? ¿Sí o no? A ver, muchachos, por favor. Vamos, que nos estamos atrasando aquí. Miren que deberíamos de haber avanzado rápido y nos estamos atrasando. A ver, chicos. Chicos. A ver. A ver, que el examen lo tienen que hacer ustedes, no yo. A ver, vuelvo a ver. Lo voy a volver a ejecutar. Ok, se cierra solito. Entró, creó la carpeta y movió el archivo. Está bien, eso está bien. Pero ¿por qué no se ejecutó ese archivo? Él debería salir esto mismo en la consola. Esto debería salir en la consola, ¿verdad? Y no se debería de cerrar, debería de mirarse esto. Hola mundo. Pregunto de nuevo, ¿por qué no se ejecutó?
Miremos ahí el comando. A ver. Pensemos. Vuelvo de nuevo. Entro a la carpeta de usuario. Entro al escritorio. Dice que tengo que crear una carpeta llamada práctica de prueba. La creo. El archivo práctica1.bat que está en el escritorio, dicen que lo tengo que mover a la carpeta de prueba. Lo muevo. Ahora hay que ejecutar ese archivo con el comando cal. Mando a llamar el archivo. ¿Verdad? Pero el archivo, ¿dónde está? A ver, díganme dónde está el archivo. La carpeta de prueba. Pero en este punto, ¿verdad? En el que estamos aquí, ¿dónde estamos ubicados nosotros? ¿En qué carpeta estamos ubicados? ¿Ah, chicos? Estamos mal en lógica, muchachos, no quieren pensar. Estamos en el escritorio, porque en este punto, ¿verdad? Accedimos al escritorio. Dentro del escritorio se crea la carpeta, se mueve el archivo que está en el escritorio a la carpeta de prueba. Yo no puedo ejecutarlo, ¿verdad? Aquí estoy mandando a llamarlo. Pero no se ejecuta, ¿por qué? Porque el archivo ya no está en el escritorio. ¿Dónde está? En la carpeta de prueba. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ejecutarlo? Si ya no está en el escritorio, está en la carpeta de prueba, para yo ejecutarlo, ¿qué tengo que hacer? Creo que iba el comando type. No. Tengo que acceder a la carpeta, muchachos. Hay que acceder a la carpeta para que se pueda ejecutar. Porque cuando lo está llamando aquí, él lo busca en el escritorio, porque estamos en el escritorio. Pero en este punto se movió el archivo a esta carpeta. Entonces, para yo ejecutar ese archivo, tengo que acceder primeramente a la carpeta donde se movió. Para yo decirle, ok, ya estoy dentro de la carpeta y entonces ahora sí puedo ejecutarlo. ¿Por qué? Porque primeramente tengo que acceder, ¿verdad? A la carpeta. A ver. Ahora vamos a ver si funciona, ¿verdad? Lo vamos a guardar. Entonces el practicado, ¿verdad? Vamos a probar el practicado. Y ahí está, miren. Ya vieron, ese simple paso, ese pequeño paso, miren cuánto nos dilatamos. Ya, hay que maquinar un poco la mente, ¿oyeron? Hay que maquinar más esa mente. Porque así, ¿verdad? Al momento del examen son ustedes quienes lo van a hacer, no yo. ¿Verdad? Y todo esto yo se los dije, hay que leer bien y razonar todo lo que les pidan en los ejercicios. ¿Ya? Porque así, ¿verdad? Ustedes son los que van a hacer el examen, no yo. ¿Verdad? Entonces miren, se movió el archivo y lo ejecutó. Ya, dentro del mismo lote. ¿Ya? Por eso se le cerraba a Norelis. ¿Por qué? Porque no encontró el archivo, entonces por eso no lo ejecutó. Entonces, como no lo ejecutó, simplemente se cerró. Ya, entonces ahora yo le doy enter y si se cierra. ¿Verdad? Entonces ahí estaba el pegón. Miren. Simple. Solo había que acceder a la carpeta. ¿Por qué? Porque el archivo ya no se encuentra en el escritorio, sino que se encuentra en la carpeta que se creó. Entonces, vos para llamarlo, primeramente tenés que entrar donde se encuentre. ¿Por qué? Porque no podés, o sea, si aquí lo mandas a llamar, o sea, si no tenés esto,
Ok, estás en el escritorio, entonces le estás diciendo, del escritorio, busca este archivo y ejecutarlo. Entonces, el archivo no se encuentra y pum, se cerró. Ya. ¿Pero qué hiciste aquí? Ok, aquí accediste. Entonces, moviste el archivo a la carpeta, accediste a la carpeta. Ok, de la carpeta donde estoy, ¿verdad? Que es la carpeta de prueba, busca este archivo y ejecutarlo. Entonces, ahora sí se encuentra, entonces, pum, pum, ya se ejecutó el archivo. Entonces, esa transición, ¿verdad? No simplemente hay que leerlo y ya está, ok. Entonces, hay que maquinar, hay que leer bien y analizar, ¿verdad? Todo lo que tenés que hacer. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir, ¿verdad? En la carpeta documentos, hay un archivo de OCX, a ver ahí, de OCX, ¿verdad? Llamado, digámosle, lista novenos grados. ¿Ya? Mueva ese archivo al escritorio en una carpeta, ¿verdad? Llamada, digámosle, asignación. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el archivo aquí llamado lista novenos grados y lo vamos a mover al escritorio. Lista novenos grados. Ahí está el archivo y lo vamos a mover a la carpeta de documentos. Vamos a mover aquí la carpeta de documentos y ahí lo dejo ahí. Y dice que hay una carpeta llamada asignación. Vamos a crear la carpeta llamada asignación. Entonces la tenemos ahí, ¿verdad? Le vamos a quitar el acento aquí para que lo seleccione. Entonces, ahora bien, abre otro bloc de notas. Y vamos a empezar a hacer este de aquí. Este. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, verdad? Siempre iniciamos con el echo off. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay que acceder a qué carpeta. A ver, ¿a qué carpeta tengo que acceder? ¿Ah? A la carpeta de documentos. Documentos, ok, pero para acceder a la carpeta de documentos, primeramente tengo que acceder ¿a dónde? A la carpeta de usuario. Entonces, ¿qué comando pongo? CD User Profile. Ajá. ¿Qué sigue ahora? Entramos al escritorio. Al escritorio, ¿por qué hay que entrar al escritorio? Accedí a la carpeta de usuario, pero dicen que tengo que acceder ¿a dónde? Hay que leer aquí, muchachos. No se inventen cosas, porque todo lo que está aquí es lo que hay que hacer. Hay que entrar a la carpeta de... Documentos. Ajá, entonces, ¿cómo pongo acá? CD carpeta CD de documentos. Documentos, ¿verdad? Que es el nombre de la carpeta en inglés. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Moverlo. Ajá, hay que mover qué archivo. Este que llamado lista La noveno lista. grado, ¿verdad? Entonces hay que decir move. Entonces pongo, ¿verdad? Lo pongo entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre del archivo lleva espacio. Entonces pongo lista novenos grados. ¿Qué falta ahí?
punto docs. Punto docs, ¿verdad? Cierro la comilla. Ahora pongo a dónde lo quiero mover. ¿A dónde hay que moverlo? ¿Ah? Al escritorio. Al escritorio, hay que moverlo al escritorio. Al escritorio en una carpeta llamada asignación. Está en una carpeta de asignación. Entonces, tengo que moverlo al escritorio. No, a la carpeta que está en el escritorio. A la carpeta llamada Sí, la asignación. carpeta está en el escritorio. Entonces, ¿qué pongo acá? ¿Cómo salto de aquí, verdad? Estoy en documento. Pero ¿cómo el comando move me va a mandar directamente a la carpeta de más asignación que tengo en el escritorio? Recuerden que aquí no simplemente tengo que poner carpeta, puedo poner rutas. ¿Verdad? Miren qué es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo a mano, ¿verdad? Vengo acá, voy a documentos, ¿verdad? Puedo venirme aquí, ¿verdad? A la carpeta de usuario. Aquí estoy en la carpeta de usuario, ¿verdad? Aquí accedí con el user profile, suponiéndome, ¿verdad? Accedí a documentos. Busco el archivo llamado lista noveno, tx, lista noveno, ¿verdad? Que se llame este que está acá. Y hay que moverlo, ¿verdad? Entonces digo aquí, control X, ¿verdad? Todo de manera manual. Yo me regreso a la carpeta de usuario, me voy al escritorio, me voy a la carpeta de asignación y lo pego. Y ahí está. Ya se movió. Esto es hecho a mano. ¿Verdad? Ahora, si yo lo quiero hacer en los comandos, ¿verdad? Yo accedo a la carpeta de usuario, me voy a documentos. Digo que voy a mover este archivo. ¿A dónde hay que moverlo? Vamos a irnos de atrás hacia adelante, ¿verdad? La carpeta de asignación, ¿dónde está? En el escritorio. En el escritorio, ¿verdad? Y el escritorio está en la carpeta de Usuario. usuario, ¿verdad? Entonces, de atrás hacia adelante, vamos a moverlo a la carpeta de asignación. Ok. Pero la carpeta de asignación está dentro del Escritorio. Escritorio. el nombre de la carpeta del escritorio. Pero la carpeta del escritorio está dentro del Usuario. de la carpeta de usuario, ¿verdad? Entonces, aquí pongo la variable de entorno. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Mover este archivo a esta ruta. Entonces, va a entrar a la carpeta de usuario, va a entrar al escritorio y encuentra la carpeta donde lo va a mover. Y lo debería de mover. Y aquí simplemente tendríamos el pause. Para que no se cierre y podamos visualizar que sí se cerró. ¿Verdad? Entonces decimos archivo, guardar como, y lo voy a poner aquí en el escritorio llamado ejemplo 3. Bueno, práctica 3. Vamos a ver si funciona. ¿Verdad? Vamos a abrir esto y lo vamos a poner aquí a la derecha. Y voy a ejecutar el archivo práctica 3. Vamos a ver qué pasa. Se ha movido un archivo, dice. Miren qué pasó ahí. Ahí está el archivo. Ya no está en la carpeta documentos. ¿Por qué? Voy a buscar aquí lista noveno. A ver, lista, L. No miro el que dice lista. A ver, ya me pasé. No está, miren. ¿Qué pasó? Ya no está. ¿Por qué? Porque ahorita está en la carpeta asignación. ¿Por qué? Porque se movió el archivo a la carpeta donde yo especifique. ¿Ya vieron? Hay que maquinar, muchachos, la mente un poquito más. ¿Verdad?
Ya, porque esto es pura lógica, no es simplemente bla, bla, bla. Ya. Las cosas hay que maquinarlas, leerlas bien, ¿verdad? Y a raíz de lo que nosotros leímos, ¿verdad? Podemos armar, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitemos hacer. ¿Ya? Entonces, hay que aprender a leer. Y de lo que leímos, interpretarlo de manera lógica. No simplemente leerlo y ya está. Ya, porque leerlo, cualquier cosa se lee. Ya, pero si no se interpreta de manera lógica, de nada sirve que lo hayamos leído. Muy bien, entonces, creo que estamos contratiempo, ¿verdad? Les voy a pasar, ¿verdad? La presentación de los comandos de CMD, perdón, de Dixpart, para que lo visualicen, ¿verdad? Lean sobre los comandos, porque eso va para el examen también. Ok. Todo lo que hemos practicado también va a salir en el examen, ¿verdad? Todo lo que practicamos con el CMD, ¿verdad? Con el Dixpart, va para el examen. Para que igualmente, ¿verdad? Vayan a visualizar de nuevo las clases, ¿verdad? Yo por eso les digo siempre, tomen apuntes, tomen apuntes, tomen apuntes, porque la clase no es simplemente estar ahí y hasta, ¿verdad? Estamos a distancia, igual, pero igualmente ustedes tienen que poner de su parte tomando apuntes, ¿verdad? Porque de qué chiste tiene simplemente estar en la clase sin más, ¿verdad? Si de todos modos se te va a olvidar todo, ya, aunque digas, no, es que yo me voy a acordar, mentira. ¿Verdad? Hay que poner de su parte también el aspecto de que estamos en línea, pero igualmente tengo que anotar. ¿Que las clases quedan grabadas? Ok, quedan grabadas. Pero ¿de qué sirve que queden grabadas si no la vas a ver después? ¿Verdad? Porque yo sé que no la ven. Porque igualmente uno puede visualizar si vieron o no las clases. ¿Verdad? Yo aquí me puedo entrar a Microsoft Stream y visualizar si ustedes han visto o no las clases. ¿Ya? Aquí me carga quiénes son los que han visto. A ver, voy a ir al... Todo lo que hemos visto de CMD, de Dixpart. A ver. Miren, 10 personas nada más. De esta primera. Y en esta otra, solo una persona. Miren. Solo una persona. Entonces ahí, ¿verdad? Se da cuenta uno si realmente están o no viendo las clases. Entonces yo les repito, ¿verdad? Pueden visualizarlas, ahí van a estar todas las prácticas. ¿Verdad? Igualmente, como hay problemitas ahorita en Teams, ¿verdad? No se están guardando las clases, pero yo se las estoy subiendo a YouTube. Entonces, no sé si visualizaron que yo aquí estoy poniendo, miren, se están subiendo las clases a YouTube para que las visualicen. Pero es que ni eso leen, ¿verdad? Miren, ahí está, miren el video. ¿Quiénes lo han visto? Nadie. ¿Verdad? Entonces, de su parte también va esto, muchachos. ¿Verdad? Entonces, corto acá.